Delito de odio. El protagonista de estas últimas horas es el delito de odio. No hay otro. En la misma semana en la que hace pocas horas Sánchez mentía de nuevo en el Parlamento a cuentas del blackout, que el apagón sirvió para bajar la delincuencia y los accidentes de tráfico, dijo que las nucleares son un estorbo, que España no tiene uranio y que 5 muertos por irse la luz no es nada comparado con los 8.000 anuales por el cambio climático. Y en la semana donde también permanece a estas horas en redes una campaña de revelación de identidades y datos protegidos por parte de la ultraizquierda, 2 noticias han pasado totalmente desapercibidas en casi todos los medios. Una, la denuncia por parte del líder del PNR, Sebastián Popescu, ante el Constitucional para que vuelva a anular las elecciones en primera vuelta de Rumanía. Sí, las ganadas en aplastante mayoría por el candidato soberanista George Simion. Como los rumanos se ve que no saben votar, pues quieren seguir anulándoles comicios hasta que voten a algún candidato del gusto del globalismo agendista de la mafia de Bruselas. Ya lo anunciaron desde Europa von der Leyen y sus matones, la creación de un escudo democrático europeo que les permitiera anular los resultados electorales que no se ajustaran a sus intereses. No con estas palabras, por supuesto. Al parecer, tiene previsto el Constitucional estudiar la denuncia la próxima semana. Los progres títeres del establishment globalista detrás de la operación andan como pollos sin cabeza, rebuznando que los rumanos son unos analfabetos que no saben votar, que George Simion está comprado y que conspira con una potencia extranjera, Rusia, para justamente terminar con la soberanía rumana, transformando al país en un satélite del imperio moscovita. Lo que no te cuentan, claro, es que en Rumanía se está construyendo la mayor base de la OTAN en Europa, mucho mayor que la de Ramstein en Alemania. Y claro, no pueden permitir que algo así caiga en manos de un soberanista. La segunda noticia, casi desconocida, es también de traca. La Universidad de Barcelona veta un acto académico del historiador Fernando Paz sobre el Imperio Español, argumentando que no existe en esa institución espacio alguno para los discursos de odio. Esto es, que el decano y el rector de la Universidad de Barcelona, ambos independentistas, por supuesto, se atreven a adivinar lo que va a decir el ponente de un coloquio que aún no se ha celebrado y, de manera preventiva, le prohíben impartir su conferencia. Lo hicieron antes ya con Macarena Olona, con Iván Espinosa de los Monteros, e incluso también en instancias más elevadas, y no hace tanto, con el premio Nobel de Física John F. Clauser ante la ONU, cuando iba a hablar sobre cambio climático. Es la cultura de la cancelación, seña identitaria de la izquierda desde los tiempos de Lenin. Esta cancelación del insigne Fernando Paz no es sino el último acto de una campaña contra la democracia y la libertad de expresión, difícilmente digerible, comandada por Unidas Podemos, Diario El Salto, Diario Red y el supuestamente jubilado colectivo de extrema izquierda de Internet, Redverse, que, temerosos todos ellos de no poder controlar el relato en las redes ya sin censura, como por ejemplo Twitter, decidieron hace un par de semanas traspasar la legalidad y revelar datos personales protegidos de tuiteros anónimos con más de 100.000 seguidores. Tuiteros conservadores, ¿se entiende? Ultraderecha, según ellos. Al frente de las huestes rojas pusieron a un curtido miembro de El Salto y Diario Red y de los Redverse, Isidoro Román Cuesta para los amigos, un morado ex del PSOE de amplio historial de izquierdas, que en compañía de otros rogelios fijaron su objetivo en el famoso tuitero Capitán Bitcoin, al que obligaron a suspender su cuenta protegida bajo seudónimo tras publicar Román su foto, su nombre real, su dirección, sus contactos, sus amigos, sus familiares y hasta su lugar de trabajo. La motivación utilizada para ello fue que antes los tuiteros anónimos de derechas habían publicado datos e imágenes de sus familiares y, por tanto, Román se había convertido poco menos que en un mártir vengativo y legitimado para sentirse juez y parte, señalando con su dedo acusador. Otro mártir más.
Capitán Bitcoin, más de 500.000 de seguidores, era uno de los que, junto a un selecto grupo de luchadores anónimos por la libertad, hacía mucho daño a la progresía con su labor de denuncia constante. Les tumbaba el relato a las charos y a los perroflautas. Y la excusa para transgredir la ley de protección de datos contra él fue, y sigue siendo, el supuesto delito de odio. Se ha dicho de Capitán Bitcoin y de muchos otros tuiteros en el anonimato, como Willy Tolerdo, Señor Liberal, Doctor Tricornio, la Condesa Roja, Capitán de los Tercios, Muy Mona, Alégrame el Día, y de tantos y tantos otros tuiteros protegidos, que si los nombrara a todos el vídeo sería interminable, que alentaban la violencia, el fascismo, el nazismo, el racismo, el machismo, el señalamiento, la xenofobia, el negacionismo y la persecución por odio. O sea, justamente lo que todos estos señaladores del relojerío llevan haciendo durante años en todos los medios controlados por ellos y contra cualquiera que no fuera de su cuerda progre. Todos los medios, salvo ahora Twitter, claro, que desde que Elon Musk lo liberara de zurdos intolerantes se ha quedado vacío de censores. La mordaza, el insulto y la cancelación eran los colores de su bandera antifascista. Ad hominem y argumentum ad baculum. Que ahora, como en Twitter no le pueden silenciar ni bloquear la cuenta a usuarios como usted, mi querido y paciente espectador, pues andan los progres llorando por otras redes haciéndose los mártires, que es lo que se les da mejor. Puño de hierro, pero mandíbula de cristal. El asunto, gravísimo y a buen seguro con consecuencias penales, no habría pasado de los círculos propios de las redes sociales de no haber sido porque el siguiente objetivo de los mercenarios antifascistas fue una tuitera conocidísima, muy mona de nombre, que desde hace años viene denunciando los desmanes de la izquierda, motivo por el que ha sido atacada hasta lo inimaginable, incluyendo su sexo. Se decía, y se sigue diciendo de ella, que era y es un impostor, que no era mujer sino un hombre disfrazado apodado Manolo. La chica no se quedó callada, se mojó y denunció públicamente el acoso y derribo sufrido por Capitán Bitcoin a manos de la brigada antifascista de Román Cuesta. Comillas. Están difundiendo la imagen de Capitán Bitcoin sin su consentimiento. Por favor, reportad todas las cuentas que estén publicando esa imagen por violación de la privacidad. No compartáis la imagen. Respetad el anonimato. Esto no va de ideologías, va de principios. Fin de la cita. Sin perder un minuto, Román y sus mercenarios le dibujaron la diana y a por ella que también se fueron en mitad de la campaña de acoso. Y hete aquí que entró Óscar Puente en el entierro publicando un tuit, se pasa el día en Twitter el ministro, en el que se sumaba al linchamiento. Comillas de nuevo. Esta gentuza que jaleaba a los que publicaban fotos de nuestras hijas menores de edad anda muy soliviantada porque se desvela la identidad real que ocultaban para insultar y difamar. Son unos valientes. Fin de la cita otra vez. Esto lo hacía Puente, ministro de Transportes, en la semana en la que tenía una treintena de trenes parados y más de 11.000 viajeros tirados como colillas por toda España. Sabotaje en las vías, dijeron Sanchín Flasiel, echando balones fuera, como siempre, y justificar así el desastre de los trenes. La culpa fue de Putin, ¿les suena? De Putin, de la ultraderecha, de Mazón, de las nucleares, de Trump, de Franco. Tuvo que salir Renfe al paso y declarar que de sabotaje nada de nada, sino que quizás un robo de cobre y mucha falta de mantenimiento en vías y trenes. Pues bien, mientras eso ocurría, sumado al anterior desastre ferroviario del apagón, Puente se dedicaba a esparcir su odio sumándolo al de los chivatos antifascistas. Y claro, el asunto salió de Twitter y alcanzó las portadas de los periódicos. Un ministro del gobierno, que lo es las 24 horas del día, colaboraba en el acoso a una tuitera desde una cuenta institucional a la que incluso acusaba de ser un hombre. Comillas, Manolo está pasando un mal momento, dijo el Óscar Gután de ella.
A partir de ahí, la bola de nieve saltó a las cadenas de radio y televisión. El primero en entrevistar en exclusiva a Muy Mona fue Javier García Isaac, que desde la boca del lobo en Informa Radio dio la exclusiva con la susodicha al teléfono. Era voz de mujer y reconocía ser extranjera. Las redes se llenaron nuevamente de insultos negando su condición femenina, que no era ella, decían, sino una doble pagada de acento rumano. Esto puso de nuevo en acción a Román y su jauría estalinista, que acto seguido publicó en Twitter la identidad de Muy Mona. Y, ¡sorpresa!, era mujer, madre, joven, guapa y supuestamente nacida en Túnez o Marruecos. O sea, que Manolo no era finalmente Manolo. Aunque esto no ha convencido a todos los que acusan a la chica de ser un hombre. En este país nuestro no puedes decir Begoño porque te crucifican los perros más rabiosos del Rojerío, pero sí puedes en cambio llamar Manolo con total impunidad a una tuitera. Máxime si eres ministro de Sánchez. El asunto sigue calentito porque Isidoro Román Cuesta, líder del escuadrón identificador antifascista, ha podido finalmente salir en la televisión pública, que era lo que ansiaba, su minutito de gloria, y acusar a cara descubierta a la tuitera en cuestión de formar parte de una, cito literal, una plaga de chinches en Twitter, ante las risas de Javier Ruiz, presentador de televisión y de actualidad también estos días por su relación con una colaboradora de su programa a la que dobla en edad. Esto es, la televisión pública, la de todos, utilizada por el gobierno una vez más contra los propios ciudadanos, dando voz a un histórico abanderado del comunismo con un bochornoso currículum a sus espaldas. Este Román Cuesta fue el que en el 2022 vomitaba bilis desde la cabecera Crónica Libre, acusando a la desaparecida cadena de televisión 7NN Noticias de ser el brazo mediático de la ONG Hazte Oír y de una secta fascista paramilitar mexicana apodada El Yunque. Además, claro, de tener a Putin y a Vox dentro de ella. Curioso que tanto el maoísta enano saltarín de las ondas, alias Faiserico, y Román Cuesta, en las antípodas ideológicas, ambos utilizaran desde sus respectivos altavoces el mismo y falso argumento contra 7NN Noticias, a sabiendas de que era mentira. Que comunista y encima indocumentado, ya que 7NN Noticias solo tenía a 2 empresarios españoles detrás y no a ninguna secta mexicana. Ni puta idea entonces, ni tampoco ahora. Mentir y acusar a la derecha parece haber sido el leitmotiv en la vida de Román Cuesta. A veces, mentiras, insultos y vejaciones sin fin, impropias de un político. Porque sí, Isidoro Román Cuesta, salmantino, ceramista y pintor de profesión, fue concejal de su pueblo de adopción. Se presentó incluso alcalde y desde ese cargo insultó hasta decir basta, allá por el 2014, al regidor del pueblo madrileño de Navaluenga, al que llamó, y cito literal, comillas, hipócrita, cínico, tonto, cacique, farsante, maquiavelo de vía estrecha, mente enferma y despiadada, elemento de la más baja estofa, sinvergüenza, buitre, burro, carroñero, inútil, estúpido, paleto, sanguijuela del sistema, inmundicia de la sociedad, chorizo y borrico. Fin de la cita. Un lenguaje impropio de cualquier político. Así se las gastaba y sigue gastando Román Cuesta, pañuelito palestino al cuello, que ahora acusa a los demás de delito de odio en redes cuando aquí el único odiador es él. Y por ello se le reclamó judicialmente en el 2014 a indemnizar con 60.000 euros a Amando García Cuenca, entonces alcalde de Navaluenga, por atentar contra su honor. No contento con ello, un añito después, Román y sus palmeros reventaron también un pleno de la vecina localidad serrana del Tiemblo. O conmigo o contra mí, rezaba Román por aquel entonces, en línea con el socialismo más tradicional y rancio de todos. Una de sus últimas arengas azuzando el odio ha sido la de pintar públicamente una diana en la cara de Santiago Abascal y promover el tiro al blanco con él. Una joyita el tal Román. Delito de odio es el último de los grandes mantras del wokismo, de la izquierda y del globalismo agendista criminal. Los hemos tenido de todos los gustos y colores. Uno de ellos es el mantra de es por tu bien. Por tu bien, el de tu salud, el de tus hijos, el del planeta.
Por tu bien renunciaste a tu coche diésel. Por tu bien te encerraste, te embozaste, te inyectaste y enterraste a los tuyos. Por tu bien estás empezando a comer gusanos y por tu bien renunciaste a tu soberanía sanitaria, energética, alimentaria y ahora también hasta a tu cultura y tradiciones. El segundo de los grandes mantras es el maltrato. Maltrato a mujeres, maltrato a animales, maltrato al planeta, todo es maltrato. Discutir o flirtear con una mujer, no te digo nada si te acuestas con ella sin un contrato previo, ¿verdad? Montar a caballo, cazar, pescar, ir al circo, al zoo, a los toros, comer carne, pescado, ser omnívoro. La palabra maltrato es hoy el gran cajón desastre en el que todo cabe, pero que nadie define exactamente qué es. Y el tercero de los mantras es la corrección política y el delito de odio. Si estás en contra de que revienten tus fronteras e invadan tu país, delito de odio. Si estás en contra del reemplazo cultural, delito de odio. Si apoyas a la familia tradicional como unidad básica de nuestra sociedad, delito de odio. Si te niegas a que tus hijos sean educados en unos valores que no son los tuyos, delito de odio. Si crees que solo existen dos sexos, delito de odio. Si defiendes tu casa, a los tuyos, a tu mujer, a tus hijos, a tus amigos, delito de odio. Todo ahora lo justifican bajo el mantra del discurso y delito de odio. Y quienes lo hacen llevan años haciendo uso de ese mismo odio y acosando en redes y medios a todos los que no pensaban como ellos, con total impunidad. Y ahora, cuando las víctimas les han plantado cara, gracias eternas, Elon Musk, sin ti no hubiera sido posible. Cuando las redes ya no son su cortijo particular y no controlan el discurso. Cuando dejas de poner la otra mejilla y los confrontas en igualdad de condiciones, entonces se hacen los mártires, te acusan a ti de odiarles a ellos y van llorando por las esquinas. El mayor ejemplo de esto que digo lo vivimos durante los confinamientos por el supuesto virus chino. No podías disentir públicamente en ningún lado del relato oficial del pangolín, los bozales y las banderillas al hombro, o te cancelaban por atentar contra la salud pública, por negacionista y por odiador hacia los vacunados. Recuerden, unos no inoculados que por lo visto eran culpables de que la supuesta vacuna no les funcionara a los sí vacunados. Acusan de delito de odio a un montón de tuiteros anónimos de ideología conservadora. Les señalan como peligroso brazo mediático de la extrema derecha neonazi de núcleo nacional. Dicen que están perfectamente organizados por Mariscal Zavala, de Vox, que su influencia es perniciosa para los votantes, que son propagadores de bulos y fake news y que la desinformación es peligrosa y puede prostituir incluso hasta unas elecciones. Curioso, justo lo que acaban de decir también a los votantes en Rumanía. Nos está quedando una Europa preciosa, no cabe duda. Amigos espectadores, la hora de abrir bien los ojos porque nos estamos jugando el futuro de los derechos y libertades de nuestros hijos. A los perros rabiosos, ni agua. Habemus papam. Todo el mundo a estas alturas lo sabe ya. Un papa de nuevo americano y en la órbita de Bergoglio, dicen. Veremos. Pero ya no me queda tiempo para analizar nada más, así que supongo que voces mucho más autorizadas que la mía no dejarán de hablar del papa anti-Trump durante todo lo que queda de semana. Si les siguen gustando los contenidos de este canal, el Búnker Bar, no duden en seguir apoyándonos como hasta ahora, suscribiéndose, que es gratis, recomendándonos, dando likes, comentando, compartiendo nuestros vídeos o apoyándonos económicamente a través de Patreon, cuenta o el número de Bizum que aparece sobreimpreso aquí abajo en este momento. Hasta aquí las noticias de hoy desde esta trinchera verde, muy nublada. Gracias por su tiempo, su compañía y no olviden que ustedes son el carbono y el CO2 que ellos, los globalistas, los criminales agendistas, quieren eliminar. No lo olviden nunca. Feliz semana a todos.